Esta noche en 24, el regreso de las amenazas militares al discurso de Irán y Estados Unidos. Simultáneamente con el aumento de la presencia militar de Estados Unidos en la región, el responsable de la política exterior de Europa pidió continuar la diplomacia nuclear con Teherán. Los hutíes amenazan con un bloqueo aéreo a Israel, repitiendo ataques a los aeropuertos de este país. Israel reanudó los ataques aéreos contra las posiciones de este grupo. Y las críticas no públicas de Netanyahu a las políticas de Trump sobre Irán y Siria. Netanyahu ha dicho en privado a sus allegados que las palabras y acciones del presidente de Estados Unidos no coinciden. Desde el estudio de Irán International, esto es 24, con Fardad Farahzad. Espectadores de Irán International en Irán y en todo el mundo. Hola y buenas tardes. El ministro de Relaciones Exteriores de la República Islámica ha acusado al primer ministro de Israel de intentar, con intervención directa en la política interna de Estados Unidos, arrastrar a Washington a una nueva guerra en el Medio Oriente. Abbas Araghchi ha dicho que Netanyahu está dictando imprudentemente a Trump qué hacer en la diplomacia con Irán. Araghchi ha dicho que sí, como ha afirmado Trump, el objetivo es que lo único que Irán no debe tener es un arma nuclear. Es posible alcanzar un acuerdo. Mientras tanto, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán también ha calificado de engañosa la nueva postura de Trump y el secretario de Estado de Tupauyugu sobre la necesidad de desmantelar el programa nuclear de Teherán. El programa nuclear pacífico de Irán tiene una larga historia. Se remonta a la década de 1970 y todos saben que tanto nuestros recursos fósiles eran mayores que hoy como nuestras necesidades eran menores. Ahora mismo, todos han sido testigos de que enfrentamos desequilibrios en el sector energético. Por lo tanto, algunas de las declaraciones sofísticas sobre la existencia de enormes recursos fósiles en Irán y la falta de necesidad de energía nuclear realmente no tienen ninguna base científica o real. Mientras tanto, el responsable de la política exterior de la Unión Europea ha hablado por primera vez desde su elección para este cargo con el ministro de Relaciones Exteriores de la República Islámica. Kaja Kallas, en su reunión con Abbas Araghchi, ha pedido continuar el diálogo sobre el tema nuclear. Y al referirse al apoyo de la República Islámica a Rusia en la guerra de Ucrania y la situación de los ciudadanos europeos encarcelados en Irán, Kienet ha dicho que el calor de las relaciones entre la Unión Europea e Irán depende del progreso en todos los ámbitos. Vamos a la Casa Blanca. Acompañemos a nuestra reportera, Samira Garay. Samira, ¿qué sabemos sobre estas recientes tensiones que parecen haber aumentado? ¿Nuevamente el murmullo de enfrentamiento en comparación con la diplomacia? Fardad, primero, permíteme decir algo sobre los comentarios del señor Bagay que acabas de transmitir y que estaba escuchando, donde dice que el programa nuclear de Irán es un programa antiguo y se remonta a la década de los 70. No es así, se remonta a la década de los 60. El señor Bagay debería estar al tanto de esta historia, que en 1967, bajo el programa Átomos para la Paz, Estados Unidos proporcionó a Mohammad Reza Shah Pahlavi un uranio enriquecido. El 10 de Tir de 1348, calendario persa, el Parlamento de Irán lo ratificó. La República Islámica se une al TNP, se ratifica el TNP. Y no se remonta a la década de los 70. Y en 1979 la República Islámica ejecuta al señor Kalatbari, el ministro de Asuntos Exteriores de la República Islámica. Ejecuta al ministro de Asuntos Exteriores del Shah, porque fue a establecer la planta nuclear de Bushehr, a pesar de que Irán tiene enormes recursos petroleros. Estos puntos son notables. ¿Por qué? Porque después el señor Bagay dice que según el TNP tenemos el derecho a enriquecer y no renunciaremos a este derecho. La cuestión de mantener el enriquecimiento es muy importante para la República Islámica y ahora vemos que es un gran tema. Ha estado sujeto a muchas crisis, especialmente después de las declaraciones de ayer del señor Trump, quien dijo que su deseo es que el programa nuclear de Irán sea completamente abandonado y luego mencionó que si es para fines pacíficos podría estar abierto a propuestas. Estas declaraciones y el debate de la crisis del enriquecimiento, ya sea al 0% o al 3%, ahora están en el centro de atención. Hoy
también se reflejó en las declaraciones del señor Araghchi. Esta mañana, en nuestro horario, aquí en el este de Estados Unidos, el señor Araghchi publicó un escrito en la red social X que hacía referencia a las declaraciones del señor Trump de que la República Islámica no puede desarrollar un programa, no puede obtener armas nucleares. El señor Araghchi escribe que si esa es su condición y si buscan algo así, es completamente factible. A través de la negociación, a través de un acuerdo, siempre que las negociaciones se realicen con respeto mutuo. Debe basarse en intereses comunes. Pero al comienzo de sus comentarios, el señor Araghchi intenta crear una diferencia entre Estados Unidos e Israel y parece que le está recordando a su audiencia que ahora son el señor Trump y en general las personas del movimiento MAGA, que Israel no les ha traído nada más que grandes costos. Y si desean entrar en conflicto con la República Islámica, lo que han gastado hasta ahora no es nada en comparación con los costos que tendrán que asumir. Al final de su escrito también menciona a una minoría que dice que son, primero, pro-Netanyahu. Es decir, se refiere a la historia de América primero y la teoría del señor Trump. Dice que aquellos cuyo argumento es, primero, Netanyahu, están persiguiendo ciertas prioridades. Ahora también están mostrando estas prioridades. Esas prioridades tampoco les traerán paz y seguridad. Claramente el señor Araghchi está tratando de crear un conflicto, una tensión, una diferencia entre Israel y Estados Unidos. Anteriormente, la semana pasada, en otro escrito que publicó, intentó hacer lo mismo. Y por otro lado dice que todavía están buscando negociar. El señor Baghai, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha hecho comentarios similares y dice que estamos esperando ver qué nos dice la parte omaní sobre el camino a seguir respecto a las próximas reuniones. Por otro lado, el sitio web de noticias Axios dice que se celebre la cuarta ronda al final de esta semana. Al-Mayadin dice que podría celebrarse pronto. Las fuentes iraníes esperan que se celebre desde el principio. Está Europa. La señora Callas habló por teléfono y reemplazó al señor Borrell. La señora Callas habló con el señor Araghchi y habló de las acciones que la República Islámica ha realizado en apoyo militar a Rusia, foco europeo. En el acuerdo nuclear, Irán no apoyó militarmente a Rusia en su guerra con Europa. Importante para los europeos. Europeos encarcelados en Irán. La República Islámica los ha tomado como rehenes. Todos estos son temas que la señora Callas ha discutido con el señor Araghchi. Y sabemos que la República Islámica también está intentando poder hablar con los 3 países europeos. Querían hablar el viernes pasado, pero no fue posible. Aún han dejado esta puerta abierta. Quieren saber dónde se encuentra la parte europea en relación con el mecanismo de activación. Gracias a ti, Samira Garay, nuestra reportera en la Casa Blanca. Sarah Kermanian, experta en relaciones internacionales desde Brighton, y Alireza Nambar Hajiji, analista políticos, desde Toronto. Se han unido a nosotros. Señora Kermanian, comienzo con usted. De hecho, el lenguaje que Abbas Araghchi ha utilizado en Twitter o el nuevo Oriente Cheese me parece que llama la atención. Con letras mayúsculas, en inglés, de la misma manera que el señor Trump tuitea, trae cifras comerciales para atraerlo. ¿Cuánto realmente cree que el negociador iraní ha comprendido el lenguaje del señor Trump? ¿Y cuánto cree que, si lo ha comprendido, puede usarlo en estas negociaciones? Le saludo, señor Nambar. Creo que más que decir que ha comprendido el lenguaje de tal manera que quiera usar el mismo lenguaje, tal vez se ha vuelto un poco impaciente por este estancamiento que ha tuiteado y poco a poco se está moviendo hacia ese tipo de discurso. Uno de los eventos que hemos presenciado en las últimas semanas es que parece haber tensiones en curso entre Irán e Israel, de las cuales no se habla mucho de manera directa y que incluso nadie asume abiertamente. Pero bueno, de todas formas, por ejemplo, en el caso del asunto de Bandar Abbas, tal vez ahora el ataque de los hutíes a Israel, cada una de las partes podría ver o buscar de alguna manera las huellas de la otra, y esto al final mantiene muy viva esta situación. Por eso, como usted mismo dijo, es posible que en realidad la parte israelí esté ejerciendo más influencia, pero creo que en gran medida esto se debe a que la relación entre Irán y Estados Unidos ha creado una estructura a lo largo de todos estos años que ahora parece que el proceso de negociaciones se encuentra en un callejón sin salida, en una situación complicada.
algo que muchos analistas han señalado. Estados Unidos ahora está en una situación en la que, por un lado, si quiere dar tiempo a Irán, existe la posibilidad de que Irán use ese tiempo para avanzar hacia también dentro del marco de las mismas reglas que Estados Unidos tiene. Señora Kermanian, lamentablemente su voz se escucha muy entrecortada. Voy a aprovechar esta oportunidad para dirigirme al señor Nambar Hagigi. Quizás mis colegas puedan cortar la línea y restablecer nuestra conexión. Señor Nambar Hagigi, después de ese optimismo cauteloso de ambas partes, ahora parece que están ocurriendo algunos eventos, empezando por el más reciente, desde el ataque de los hutíes al aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv, hasta los eventos que están ocurriendo en diferentes partes de Irán que están elevando esta cadena de acontecimientos. ¿Es posible que estas negociaciones con lo que está sucediendo sean más frágiles que antes e incluso puedan fracasar? Saludos a usted, señor Farazad, a la señora Kermanian y a los espectadores y oyentes de la televisión internacional. Sí, como mencionó, debido a varios obstáculos. Las negociaciones son frágiles para nosotros. Uno de ellos es que Irán no quiere aceptar que debe discutir todos los temas para poder alcanzar un acuerdo sostenible. No presta atención a la experiencia del JCPOA, no presta atención a la historia de las relaciones internacionales. Bueno, y siempre es así que una potencia regional, cuando entra en diálogo y acuerdo con una potencia internacional, si hay desafíos serios a su alrededor, si no puede acordar un nuevo orden, siempre existe esta fragilidad. Ese es el primer punto. El segundo punto es que Irán piensa que hay una ilusión de que si el tema nuclear está presente y pone sobre la mesa sus propuestas económicas, el señor Trump, debido a su enfoque económico, podría dejar de lado otras consideraciones prioritarias que existen en Washington, como el tema de Israel, los asuntos regionales o, ahora, los misiles, y llegar a un acuerdo con Irán. Esto también es una ilusión, que es un error de cálculo, y no se dan cuenta de que sin resolver esos temas, no habrá inversiones estratégicas de Occidente en Irán. Es decir, no prestan atención a los requisitos de este asunto, como esta propuesta que hizo el señor Araghchi de que Estados Unidos construya 19 plantas de energía. Pero claro, el requisito es que no haya enriquecimiento. Estados Unidos no puede hacer esto para los países para los que construye plantas de energía. Es decir, no prestan atención a estos requisitos. El punto es que esta ilusión también es muy peligrosa. Estas discusiones sobre 1 billón y 2 billones provienen de un error de cálculo en círculos políticos de Irán. Tercer punto. En mi opinión, Maje, en una situación como esta donde las negociaciones están estancadas, hay pesimismo, falta de confianza. Y estás jugando con un actor como el señor Trump que, como se dice, juega fuera de las normas diplomáticas. Debes actuar rápidamente, ser decisivo y tener el coraje para iniciativas diplomáticas. Una de las cosas que podrían haber hecho es invitar al señor Witkoff a venir a Teherán, hablar con él sobre todos los asuntos y tomar decisiones allí mismo, porque ya no era necesario que Araghchi regresara a Teherán para ver cuál era la respuesta. Podrían haber tomado decisiones en el acto, porque estaba en Teherán, y además el propio señor Witkoff también había anunciado que estaba dispuesto a ir a Irán. 2. Reunirse con el señor Trump o llamar por teléfono al señor Pezeshkian. O, por ejemplo, ir a Arabia Saudita para que el señor Pezeshkian se reúna con el señor Trump. Estas son acciones diplomáticas. En una situación de desconfianza y fragilidad puede ayudar al ambiente. 4. punto. Irán debe tener una hoja de ruta que realmente pueda resolver los problemas. Miren, con el tema de la destrucción de Israel y los asuntos regionales, Estados Unidos, es decir, el señor Trump, incluso si quisiera, no puede resolverlo de manera que se logre un acuerdo sostenible. Puede ser igual de frágil. Ahora, el quinto es que en el terreno ocurren acciones que pueden echar por tierra todas las negociaciones. Ha habido experiencias previas en las que actores pueden tomar medidas de las que no están al tanto. Miren la isla de Hormuz, donde llevaron el barco Karina. Señor Salimi, el acuerdo del señor Soleimani con los estadounidenses fue echado por tierra. Es decir, una parte de la Guardia Revolucionaria actuó contra el señor Soleimani, no contra el gobierno de Hatami. Ahora es lo mismo. Ahora se dice que
Capturaron un barco que llevaba armas para los yemeníes. Y luego también la acción que llevaron a cabo contra el aeropuerto de Israel. Estas cosas pueden fácilmente interrumpir todas las negociaciones. Y en ausencia de valentía, iniciativa, hoja de ruta y la falta de aceptación para poder cerrar un acuerdo integral, cualquier pequeña acción puede ser frágil. Como se ha dicho, estas discusiones que el señor Araghchi hace sobre negocios y demás no funcionan. Dije que no prestan atención a sus requisitos. Otra cosa que el señor Araghchi quiere hacer es decirle al señor Trump que el señor Netanyahu le está dando instrucciones, porque el señor Trump quiere decir que no recibe instrucciones de nadie. Yo tomo mis propias decisiones. Esta es también una técnica que se observa en estos tweets. Ahora, estas cuestiones, naturalmente, como usted dice, son importantes y pueden ser influyentes, incluyendo los pequeños conflictos aquí y allá. Pero parece que también hay diferencias significativas en cuanto a los detalles del núcleo del acuerdo, tanto sobre si el enriquecimiento debe detenerse completamente en Irán, como sobre si el tema de los misiles debe incluirse en las negociaciones o no. Mire, en cuanto al tema nuclear, sus demandas tienen algunas complicaciones. Irán dice que si ustedes quieren que yo no fabrique armas, es decir, su argumento es que no fabrique armas, lo cual los estadounidenses en la primera reunión, el señor Witkoff, no rechazaron la primera reunión y esas cosas. Es que mantengo el 367 y probablemente por 20, 30 años o para siempre. Y una cantidad, por ejemplo, de 300, 400 kilos. El señor Trump también en la vez anterior, es decir, en su primer mandato, decía que este atardecer debería ser de 100 años. Esto en la práctica, incluso si Irán acepta el protocolo adicional, no hay posibilidad de que Irán fabrique armas, porque tiene que eliminar el 60%. Y también desmantelar sus centrifugadoras avanzadas. Por lo tanto, si Irán quiere llegar a la posición en la que está ahora, tiene un año de tiempo. Mientras que ahora los estadounidenses creen que si Irán quiere avanzar hacia la prueba de un arma nuclear, puede preparar su material en una semana o 10 días. En ese momento se convertiría en un año, así que eso es uno. Pero si se quiere llevar a cabo esta acción, se le da menos a Irán que en el acuerdo nuclear, ¿no? Es decir, se le quita más a Irán que en el acuerdo nuclear. Es decir, le imponen más restricciones a Irán porque en el acuerdo nuclear de 2020, es decir, en 5 años, Irán estaba completamente libre, tanto en términos de la cantidad de enriquecimiento como de las centrifugadoras que podía usar. Pero ahora, con esta situación, esta restricción permanece en Irán de manera permanente o a largo plazo. Y dudo que el señor Trump ceda. Esto no es una solución. De lo contrario, esta falta de coincidencia en sus demandas podría llevar a un desacuerdo. Este es un punto que parece existir. Además, en cuanto al tema de Israel y el asunto regional, si Irán no quiere cambiar su política, incluso si se llega a un acuerdo, eso podría ser un obstáculo. En cualquier caso, las negociaciones están en una situación frágil y requieren una revisión por parte de Irán. Valentía en la acción. Y al mismo tiempo debe aceptar que si no entra en un acuerdo, incluso si no ocurre un conflicto militar, es posible que se ejerza una serie de presiones fundamentales, ya sea económicas, diplomáticas, cibernéticas o operativas contra Irán, y dudo que el gobierno de Irán tenga la capacidad de soportar tales situaciones. ¿Cómo ve este retraso y la pausa temporal en las negociaciones? Porque se suponía que iban a negociar el sábado. Por ahora, no hay noticias. Tampoco está claro cuándo será la próxima vez. Mire, en la última sesión, aparentemente los iraníes pusieron sus propuestas económicas sobre la mesa y solicitaron una respuesta de Estados Unidos sobre cómo se garantizarían los aspectos legales y económicos. Es decir, si Irán acepta estas restricciones, ¿cómo podrá beneficiarse de sus intereses económicos? ¿Qué pasos tomará Estados Unidos? Se suponía que Estados Unidos respondería a estas preguntas el sábado pasado, pero se canceló. Sí, no quieren llevar a cabo la reunión, en mi opinión. Entonces el problema, creo que la reunión se llevará a cabo. Es posible que los estadounidenses digan en ese momento
que han recibido, como se dice, la lista de demandas. En la primera reunión, el señor Witkoff recibió la lista de los iraníes. En la reunión anterior también discutieron algunos temas técnicos, pero se suponía que esta vez las discusiones técnicas serían sobre cuestiones nucleares. No se llevó a cabo. Ya, es posible que en esta reunión Irán diga que bajo ninguna circunstancia aceptan el enriquecimiento cero, pero es posible que les ofrezcan más beneficios económicos si se dirigen hacia el enriquecimiento cero. Debemos ver cómo será la decisión de Irán. Parece que Irán ha establecido el enriquecimiento cero como una línea roja que no está dispuesto a aceptar, pero no está claro si está dispuesto. El límite de presión no está definido. ¿Está dispuesto a que esto cause conflictos, a que haya guerra? Porque este es un proyecto que ni la sociedad apoya, ni dentro del propio poder todos lo respaldan, y ni siquiera tiene una base en términos de la integridad territorial del país, porque el enriquecimiento no tiene ninguna utilidad. Es decir, incluso si le atribuimos un uso de seguridad, definitivamente no funciona con este modelo, porque involucra a Irán en otros riesgos que estamos viendo día a día. Incluso si no consideramos como sabotaje lo que ha pasado en Bandar Abbas o las otras acciones que han ocurrido. Gracias a usted, señor Namur Hagigi. Gracias. Y pido disculpas a la señora Kermanian por la interrupción en nuestra conexión con ella. Medio, estás viendo el programa 24 de Irán Internacional. Israel dice que la Fuerza Aérea de este país, en respuesta al ataque con misiles del domingo por parte de los hutíes de Yemen al aeropuerto Ben Gurion, ha realizado ataques contra las posiciones de este grupo en coordinación con Estados Unidos. Estos ataques ocurren mientras los hutíes de Yemen han declarado que, en respuesta a la expansión de las operaciones de Israel en Gaza, planean continuar atacando los aeropuertos de Israel para poner al país bajo un bloqueo aéreo. Los hutíes dijeron que los recientes ataques con misiles cerca del aeropuerto Ben Gurion de Israel fueron en apoyo a los palestinos de Gaza. Los hutíes también han advertido a las aerolíneas internacionales que cancelen sus vuelos a los aeropuertos de Israel. Es necesario un puente como un enlace importante. Las Fuerzas Armadas de Yemen piden a todas las aerolíneas internacionales que tomen en serio el contenido de este comunicado, desde el momento de su publicación, y cancelen todos los vuelos programados a los aeropuertos del enemigo criminal para garantizar la seguridad de los aviones y sus tripulaciones. ¡Oh! ¿Dónde está la diosa? Arash Alay, nuestro reportero, se ha unido a nosotros desde el Congreso. Está pendiente del teléfono. Veo que probablemente está siguiendo las últimas noticias sobre los enfrentamientos entre los hutíes e Israel. Cuéntanos lo último. ¿Qué han hecho los israelíes? ¿Cuánto han sido los daños causados por los hutíes? También parece que las noticias recién ahora están comenzando a aparecer lentamente en nuestro agregador. Tal como dijiste, esto estaba leyendo. Hasta ahora, los israelíes han confirmado 10 ataques que han realizado en el puerto de Hodeidah, que es uno de los principales puertos bajo el control de los hutíes. El periodista Barak Ravid de Axios ha informado que todos estos ataques se han llevado a cabo en coordinación con las fuerzas estadounidenses en la región. Y los análisis en Washington durante este breve periodo, al menos lo que he visto en algunos análisis en la red social X con ya, es que esto envía un mensaje claro a la República Islámica sobre que Estados Unidos e Israel tienen coordinación militar entre ellos. Y esto también en la historia de las diferentes guerras de Estados Unidos y en el futuro, cuando lo mires, los estadounidenses siempre buscan formar coaliciones o alianzas. Desde sus películas, donde el sheriff siempre busca a otras personas, intenta reunir a varias personas para que lo acompañen en grandes guerras como la guerra. La primera guerra de Irak, la segunda guerra de Irak. Los estadounidenses intentan, en la medida de lo posible, no entrar solos en una guerra. Y estos recientes ataques que han llevado a cabo los israelíes son en respuesta a los ataques con misiles realizados por los hutíes. Parte de los análisis ahora, en la prensa que fue antes del ataque de los israelíes a Al-Hudaydah, estaba leyendo. Por ejemplo, Newsweek ha escrito un informe detallado sobre la eficacia de los ataques de las fuerzas estadounidenses en Yemen y dice que estos son bombardeos aéreos. Yemen es un país que ha estado bajo bombardeos aéreos durante mucho tiempo.
Y realmente ya no quedan muchos objetivos en este país. Arabia Saudita, que durante mucho tiempo bombardeó esa zona, ahora también en la era del presidente Biden hemos visto que el Pentágono ha realizado ataques en Yemen y desde el 15 de marzo también vemos que el gobierno del presidente Trump está atacando a los hutíes y no quedan muchas otras estructuras militares significativas bajo el control de los hutíes que hayan permanecido intactas. Sin embargo, los ataques de los grupos hutíes a Israel no solo no han disminuido, sino que en los últimos 4 días se han intensificado y el último ataque que realizaron fue al aeropuerto Ben Gurion, que algunas publicaciones, como el periódico Telegraph, dijeron que fue un misil hipersónico. Estas son claramente tecnologías y capacidades que los yemeníes no poseen por sí mismos. Estas son tecnologías que la República Islámica pone a disposición de los yemeníes. Y ahora también se están discutiendo en Washington las formas de bloquear el envío de estas armas a los hutíes. Justo ahora estoy yendo. El Canal 12 de Israel dice que 20 aviones de combate israelíes participaron en los ataques. Justo ahora contra los hutíes en Yemen. En este último ataque parece que obtuvieron luz verde de los estadounidenses. Les informaron, pero no recibieron ayuda operativa de los estadounidenses. Pero bueno, sabemos que los propios estadounidenses también tienen operaciones separadas contra los hutíes. Quizás sea uno de los únicos frentes en los que Estados Unidos, a pesar de la inclinación pacifista del señor Trump, según muchos está muy involucrado. ¿Cuánto éxito ha tenido realmente Estados Unidos en atacar las posiciones de los hutíes durante el tiempo que ha estado en guerra con ellos? Mira, creo que debemos dar un paso atrás. No lo olvidemos. No olvidemos esa historia que ocurrió entre los miembros de alto rango del gabinete del gobierno de Trump, que se conoció como el Signal Gate. Si recuerdan, varias veces vinimos a su programa para hablar sobre eso. Si lees ese chat de nuevo, son todas las conversaciones de los miembros de alto rango del gobierno de Trump sobre cómo atacar. Si atacar a los hutíes o no. Había 2 grupos allí, que claramente se dividían en 2 ideologías diferentes. Un grupo era el del señor J.D. Vance, que estaba en contra de atacar a los hutíes, y decía que esto era un regalo gratuito para los europeos que no están agradecidos con Estados Unidos. Y el señor Vance continuaba diciendo allí que no sabía si ustedes se daban cuenta de que lo que queremos hacer, es decir, atacar a los hutíes, es muy contradictorio con la política del presidente Trump hacia Europa. La realidad es que la mayoría de los barcos que pasan por el Mar Rojo o por esa región y eran atacados eran barcos europeos o algunos de ellos eran barcos chinos. Rara vez vimos que barcos estadounidenses o barcos relacionados con empresas estadounidenses fueran atacados allí. La razón principal es que el comercio de Estados Unidos en esa región es muy escaso. La mayor parte del comercio es de los chinos hacia Europa o de los europeos hacia China, que pasa por esa región. Y esa parte de los republicanos, como el señor J.D. Vance, se oponen porque sienten que es dar ventaja a China y Europa sin que Estados Unidos obtenga mucho beneficio en este asunto. Ahora, los medios que están cerca de esa parte del movimiento MAGA publican diariamente informes sobre cuánto cuesta esta guerra, cuántos misiles están lanzando los hutíes, algunos de los cuales no cuestan más de unos cientos de miles de dólares. Mientras que la Marina de los Estados Unidos tiene que lanzar misiles que cuestan, por ejemplo, 2 o 3 millones de dólares para derribarlos. Y aún no está claro si el gobierno de Trump tiene alguna estrategia específica después de esta historia tras los ataques y bombardeos aéreos, porque los hutíes han estado bajo bombardeo aéreo durante mucho tiempo, pero claramente los estadounidenses aún no han podido reducir significativamente la capacidad ofensiva de los hutíes. Gracias. Arasha Alay, nuestro corresponsal en el Congreso de Estados Unidos. Ben Sabti, investigador de Irán e Israel desde Tel Aviv, y Trouska Sadeghi, periodista desde París, se han unido a nosotros. Señor Sabti, los hutíes.
han apuntado al aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv desde una distancia de 2.000 kilómetros. Quizás, si el daño hubiera sido 200 metros más allá, podría haber causado una catástrofe muy grande si hubiera sido dentro de la terminal. La distancia también es considerable. No es como los lanzamientos de cohetes de Hamas y Hezbollah. Han enviado los misiles desde 2.000 kilómetros de distancia y casi han alcanzado el objetivo. ¿Está creando esto un nuevo entorno de seguridad para Israel? ¿Y cuánto debería el gobierno de Israel considerar a los hutíes como un problema importante ahora? Hola y buenas noches a usted, a su querido amigo y a los espectadores. Sí, incluso antes del lanzamiento de este misil y su impacto en el aeropuerto Ben Gurion, que realmente se puede decir que por primera vez alcanzó un objetivo más preciso. Ya se hablaba mucho de que se debía detener las operaciones de los hutíes, porque realmente en las últimas semanas han intensificado sus operaciones y han creado una especie de ansiedad de que esta guerra se está repitiendo nuevamente. Y cuando este misil alcanzó su objetivo, la discusión sobre que en realidad no solo los hutíes son el problema, sino que el nombre de la República Islámica surgió más y más en la mesa. Y lo que vemos en las últimas 24 horas es que realmente Israel está hablando de una manera diferente. Si ahora vemos que sí, primero van y atacan un objetivo en Yemen mismo, en la sede de los hutíes. Esto es para que puedan crear una reacción inicial e inmediata. Pero la cuestión, no, es que realmente hay que golpear la cabeza de la serpiente o del dragón. Este tema se ha vuelto mucho más relevante y lo que se discute mucho más entre los políticos israelíes, en el ejército israelí, en las televisiones israelíes, es cuál es nuestra posición con la República Islámica. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que continúen de esta manera? Todavía utilizan sus manos y brazos en otros lugares, aunque Hezbollah y Hamas prácticamente ya no existen. Pero los hutíes realmente causan estos problemas. Por supuesto, el no responder a tiempo por parte de Israel también y influyó en los hutíes en este asunto. Ellos lanzaron misiles durante aproximadamente 2 semanas. Cada vez se evitó, pero no hubo un ataque. Bueno, como en un partido de fútbol, cuando un equipo sigue atacando al otro y el otro solo defiende, al final un día recibirán un gol. Es una ley natural. Por eso el incidente que ocurrió ayer despertó un poco a Israel, pero se prestó más atención a la propia República Islámica. Y esto es algo que podría ser una variable en las ecuaciones que hemos visto en las últimas semanas. Señora Sadeghi, denos una imagen de la lógica que siguen los hutíes, porque en cuanto a Hezbollah y Hamas se puede entender más o menos. ¿Dónde están parados y por qué podrían atacar tanto? A Israel. Pero los hutíes tienen una distancia geográfica considerable, no tienen un conflicto directo, y tampoco es que, por ejemplo, hayan lanzado 2 misiles 2 veces. Parece que están completamente comprometidos, lanzando misiles tanto al territorio de Israel, como atacando a los barcos que pasan por el Mar Rojo. ¿Cuál es realmente su lógica desde su propia perspectiva? Señor Farhad, el asunto es que, desde mi punto de vista, tiene más un aspecto propagandístico. ¿Por qué digo esto? Porque la realidad militar y estratégica nos dice que los hutíes de Yemen o Ansarollah no tienen la capacidad práctica y amplia para un cerco aéreo sobre Israel. Es natural que Israel deba tomar esto como una amenaza seria. Ben Sabti, como ciudadano israelí, tiene derecho a considerar esto como una inseguridad, describirlo de esta manera, e Israel puede formar un comité, responder, y por supuesto debemos estar preparados para las respuestas también. Pero bueno, tiene un aspecto propagandístico. ¿Desde qué perspectiva digo esto? Porque bueno, los desarrollos en Gaza todavía están en curso. Estamos viendo que la mayoría de los grupos del eje de resistencia han sido derrotados, debilitados, como es el caso de Hamas y Hezbollah, o han sido obligados a guardar silencio. Por ejemplo, los grupos iraquíes, como resultado, es natural que los hutíes de Yemen
a kilómetros de distancia, de vez en cuando se muestren y digan que son leales y fieles a las causas de Gaza y Palestina, y Hamás también emite inmediatamente un comunicado de aliento para ellos. Otro asunto que existe es que, dado que como periodista tengo conocimiento de los grupos del eje de resistencia, grupos, TEIOS, de los cuales los hutíes yemeníes también forman parte, he visto su actuación en los últimos años en Irak y Siria. Pero bueno, de todos modos, siempre hay una captación de señales en el camino de las negociaciones, siempre es así. Cuando la República Islámica de Irán entra en una situación particular, utiliza sus cartas, es decir, sus brazos en toda la región para advertir a Estados Unidos que no ceda ante las presiones de Israel en el curso de estas negociaciones o que acepte sus demandas de alguna manera. Otro asunto que es muy importante, este patrón de múltiples ataques o ataques de cambio contra Israel ya ha fracasado. Actualmente, como usted también mencionó, el único grupo que queda son los hutíes de Yemen. Correcto, desde hace varios. Es decir, en el tiempo pasado, ¿no? Se ha mencionado, estamos viendo los informes, ellos están atacando continuamente, pero bueno, también aceptemos esto. De todos modos, existen muchas barreras operativas. Esta distancia geográfica que existe, los sistemas de defensa aérea de Israel siguen funcionando de decenas de misiles. Es natural, consideremos natural que uno caiga al suelo. No es que subestimemos esto, pero bueno. También hemos visto antes que el problema es que el sistema de defensa aérea de Israel ha podido enfrentar todo esto. Otro problema que existe es que también hay apoyo de inteligencia para Israel. De todos modos, todos tienen una coalición que se formó. Y después de esto, incluso en los propios países de la región hay una perspectiva diferente. Muchos de los países árabes actualmente se oponen a la expansión de las tensiones y todavía consideran esto como un esfuerzo de la República Islámica de Irán, pero bueno, de todos modos puede ser controlado y pueden controlarlo. Las cuestiones que existen son que debemos esperar el resultado de estos ataques de hoy de Israel para ver si realmente atacan de alguna manera como los ataques que hicieron a Hezbollah en el Líbano y los debilitaron. Puede atacar sus infraestructuras, o en mi opinión los israelíes deberían preguntar a los estadounidenses cuál ha sido el resultado de sus 1.200 ataques a los hutíes en Yemen, que aún pueden atacarnos. Este resultado, este mensaje transmite que las operaciones de Estados Unidos y el Reino Unido contra los hutíes no han sido muy efectivas. Señor Sabti, el aeropuerto Ben Gurion es un aeropuerto muy importante para Israel. Prácticamente es el único aeropuerto internacional importante al que llegan vuelos extranjeros. Ahora, si dejamos de lado las herramientas, si los hutíes realmente amenazan como han dicho y quieren atacar constantemente los aeropuertos de Israel, ¿qué significaría eso en la práctica para los israelíes, para su comercio, para sus relaciones con el resto del mundo? Y considerando que Israel constantemente amenaza y dice que es Irán quien está detrás de esto, y que los hutíes son solo un grupo proxy, dicen esto en palabras, pero en la práctica vemos que cada vez que los hutíes han atacado, la reacción ha sido solo dentro del territorio de Yemen. ¿Cree que estos ataques a los aeropuertos podrían cambiar esta ecuación? Sí, solo quiero añadir una frase sobre el comportamiento de los hutíes a la señora Trotsky. Vean que su comportamiento desde el punto de vista psicológico parece estar mucho más cerca de los Hamás y en términos de martirio parece que no tienen nada que perder. Y otro asunto que también llamó mucho la atención en Israel sobre los hutíes es que en su símbolo, en los lemas que siempre llevan, está escrito muerte a América, muerte a Israel y maldición a los judíos. No a Israel, maldición a los judíos. Esto es algo que realmente es fundamental para ellos. Realmente estamos sorprendidos por la cantidad de enemistad que tienen, porque realmente no ha habido un problema entre los hutíes e Israel y los judíos. Incluso los judíos vivían allí. Y este es un asunto que creo no tendrá fin, debido a esa enemistad que tienen, que es profunda con Israel y con los judíos. Sobre el aeropuerto Ben Gurion y el tema de poner el nombre de la República Islámica sobre la mesa, vean, Israel no puede aceptar el asunto.
del aeropuerto Ben Gurión y su cierre. Es decir, no puede tomar otro camino o dejarlo de lado y sacrificarlo. El aeropuerto Ben Gurión es la principal arteria de entrada y salida de Israel. Y ningún otro lugar en Israel puede reemplazarlo porque está en el centro de Israel. Por eso, incluso si los vuelos se cancelan y surgen algunos problemas logísticos, como ha sucedido en el último año y medio, todos ya están acostumbrados y estos problemas han surgido. Durante meses, estos vuelos no existieron por parte de las compañías extranjeras y ahora han regresado y nuevamente ha surgido un problema. Pero los israelíes se han acostumbrado a este asunto. Sin embargo, esta vez Israel, en estas 24 horas, como dije antes, parece que no quiere dejar pasar este asunto tan fácilmente. Lo que es más importante en este ataque que ocurrió hoy es la mayor coordinación de Israel con Estados Unidos. En este ataque, y creo que Israel está convenciendo a los estadounidenses de que, miren, realmente debemos ir tras la República Islámica. Estas negociaciones que ustedes están llevando a cabo no tienen mucho beneficio, tal como se ha detenido cualquier beneficio que le hayan dado a la República Islámica no ha servido de nada. Ellos no se apartan de sus posiciones. Creo que esta amenaza, al igual que el asunto de Hezbollah para Israel, se convirtió de una amenaza en una oportunidad y llevó a la destrucción de Hezbollah, incluso llevó a la destrucción del régimen sirio. Israel puede usar este asunto para convertirla para amenaza fundamental de la República Islámica en una oportunidad para dar un golpe severo a la propia República Islámica. Gracias a ambos, Ben Sabti, investigador de Irán e Israel desde Tel Aviv, y Trauska Sadeghi, periodista desde París. El periódico Israel Hayom dice que Benjamín Netanyahu, el primer ministro de este país, está descontento con las políticas de Donald Trump hacia el Medio Oriente. Según Israel Hayom, Netanyahu ha dicho en conversaciones privadas con sus allegados que, aunque Trump tiene posiciones adecuadas en las reuniones bilaterales sobre Siria e Irán, sus acciones no coinciden con sus declaraciones. Netanyahu está especialmente preocupado por el apoyo de Trump a los esfuerzos de Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía, para dominar Siria, así como por su decisión de negociar nuclearmente con Irán. Ibrahim Roshandel, exdiplomático y experto en seguridad nacional y asuntos estratégicos, está con nosotros desde Washington, D.C. Señor Roshandel, este no es el primer informe de este tipo. Ahora, no conocemos mucho sobre la veracidad y los detalles, pero está claro que algunas de las acciones del señor Trump y probablemente de sus allegados no son exactamente lo que el señor Netanyahu busca frente, por ejemplo, a la República Islámica. Sin embargo, parece que ambas partes siguen hablando diplomáticamente entre sí. ¿Cuánto cree que estas insatisfacciones que se informan tras bambalinas pueden continuar ocultas, o en algún momento realmente saldrán a la luz y se enfrentarán cara a cara? Sí, muchas gracias por su invitación, Narciso. Un saludo para usted y los buenos espectadores de su programa. La cooperación entre Israel y Estados Unidos se lleva a cabo en 3 niveles en cross militar, de seguridad y volumen político. En los 2 primeros niveles, es decir, militar y de seguridad, hasta ahora no hemos visto ninguna interrupción. Estados Unidos ha apoyado de manera contundente en relación con los intereses de Israel y los peligros que amenazan la integridad territorial de este país, pero ¿por qué vemos esta dualidad a nivel político que se refleja en los medios o se cita al señor Netanyahu? La razón es que, en primer lugar, el ámbito de los intereses de Estados Unidos en el Medio Oriente está tomando forma con un radio más amplio de lo que Israel persigue en la región, especialmente después de la llegada del señor Trump. El problema aquí es que hay 2 factores que pueden colocar a Israel en una posición que logre esta alineación completa en la dirección política y también con el señor Trump. Uno es la continuación de la suspensión de las negociaciones nucleares y el otro es la continuación de los ataques de los hutíes a Israel, lo que haría que Trump, considerando las advertencias que ha dado a la República Islámica sobre no atacar barcos estadounidenses,
esta vez se enfoque en preservar la integridad territorial y defender la soberanía territorial de Israel. Allí, de hecho, daría una advertencia. Estas advertencias también se han dado, por supuesto. Los hutíes actualmente tienen una situación en la que, dado que Hezbollah y Hamas han sido eliminados, simplemente intentan mantener la región en el mismo estado de caos y tensiones militares que la República Islámica busca. Mi percepción es que Israel actúa como un jugador muy oculto, pero activo en las negociaciones entre Estados Unidos y la República Islámica, y hasta ahora ha dejado su impacto. Por lo tanto, se puede decir que si la República Islámica se encuentra en dos situaciones: detener las negociaciones y continuar con los ataques de los hutíes, como mencioné hace un mes y medio en el primer programa en el que participé. Después de la eliminación de los líderes de los grupos de resistencia, los líderes de segundo nivel tomaron el relevo. Los líderes operativos, cualquier conexión de esta red de hutíes con la República Islámica puede implicar riesgos, siendo acusada como principal sospechoso por Estados Unidos e Israel. Por lo tanto, creo que con el tiempo esta alineación militar y de seguridad que existe entre Israel y Estados Unidos, a medida que ocurran brechas políticas entre la República Islámica y los Estados Unidos, acercará aún más esta alineación entre Israel y Estados Unidos. Muy brevemente, en menos de un minuto, podría imaginarse una situación en la que Israel quisiera sorprender a Estados Unidos, por ejemplo, con un ataque unilateral a la República Islámica. Israel podría llevar a cabo esta acción si el comportamiento de la República Islámica, que hasta ahora ha sido a nivel de declaraciones de posiciones confrontativas, avanza un paso más y surgen factores y evidencias que destaquen directamente la intervención de la República Islámica en apoyo a los hutíes. En esas condiciones, Israel podría realizar operaciones dentro de Irán. Serían más centros militares que nucleares, porque las consecuencias de atacar instalaciones nucleares son muy perjudiciales y Israel no quiere asumir ese riesgo y a ese nivel. Muchísimas gracias a usted, Ebrahim Rochandel, ex diplomático y experto en seguridad nacional y asuntos estratégicos desde Washington, D.C., con nosotros. Y gracias a ustedes por ser espectadores del programa 24 de esta noche. Podrán ver este programa un poco más tarde en el canal de YouTube de Iran International